Muy buenas tardes. Qué bueno poder dirigirme a ustedes en esta ocasión. Esta tarde quería mirar una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, algo muy conocido, pero también la palabra es viva y eficaz. Y cada vez que lo volvemos a estudiar, siempre hay algo más, algo más. Y quería mirar hoy la parábola del buen samaritano. Encontramos la historia en Lucas 10 y comenzamos en el versículo 25. Lucas 10, 25. Dice, vamos a leer, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, y yo la sabía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, como que qué bueno que me lo preguntas, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacar 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Otra vez el experto en la ley, el intérprete de la ley, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Muy buena historia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es un banquete para nosotros, Señor. Gracias por tus parábolas que son historias tan ricas, oh Dios, que cada vez que nos sentamos en tu mesa para recibir, para abrir tu palabra, es un banquete para nosotros. En esta ocasión yo pido, Señor, una doble porción de la unción del Espíritu Santo para que el Señor nos comuniques tus verdades, Señor, a nuestro ser, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro más parte de adentro, de donde salen nuestras motivaciones y razones para hacer lo que es nuestra vida, Señor. Glorifícate en nosotros. Obra en nuestra vida, Señor. Estamos cansados de lo nuestro, Señor. Estamos ya para cada día caminar más de cerca a ti, Señor. Ayúdanos, enséñanos. Oh, Señor, queremos un caminar nuevo contigo. Enséñanos, Maestro. Es nuestra petición en esta tarde. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias.
Hay una expresión que yo recuerdo que el pastor Manuel usaba, pero a veces mi recuerdo no es tan bueno, no tan preciso, mi memoria a veces me falla, pero yo estaba pensando cuando leí esa historia, volví a leer esa parábola, yo pensé en ese término, una frase que usaba el pastor Manuel de meterse en camisa de 11 varas. Yo recordaba eso, pero lo recordaba mal porque lo recordaba que decía meterse en chaqueta de 11 varas. Y cuando fui a preguntarle a mi hija Kina, ella dijo, no mami, no es chaqueta, es chaleco, chaleco de 11 varas. Pero cuando me puse con Google, aunque yo creo más a Kina que a Google, pero dice que es camisa de 11 varas. La frase, que es una frase que tiene por significado de meterse en asuntos que no son nuestros. Y es un término de exageración, porque vara es una medida de tela y una camisa o chaleco o chaqueta de 11 varas es demasiado tela. Hay mucho, demasiado. Estamos nadando en tela. O para lo que significa el término es meterse en mucha drama, mucha cosa que no es de nuestra conveniencia, no es asunto nuestro. Y como es una mentalidad de hoy día que nosotros pensamos que, uy, eso no me conviene a meterme por allí, entonces no lo hago. Pero mirando la vida cristiana, a veces ese término de no me es conveniente no es nuestra medida para vivir la vida. Y bueno, que es meternos en camisa de 11 varas, la cosa es responder a la pregunta de Caín, que le preguntó a Dios, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? ¿Soy yo acaso? Caín, cuando está allí como todavía con la sangre de su hermano en las manos, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y la respuesta para nosotros, los que hemos tomado la decisión de entregar nuestra vida, todo nuestro ser, nuestro corazón al Señor y no ser hinchas del Señor, sino seguidores de Jesucristo. Esto implica meternos y hacernos disponibles para la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es para vivir como una isla, que vivamos flotando en nuestra vida sin contacto, sin hacer ni recibir de ninguna otra vida. Eso no es la vida cristiana. Estamos aquí, por esa razón el Señor nos salva y nos deja aquí para seguir edificando y construyendo su reino, su reino aquí en la tierra. Y ese es nuestro deber. No es cosa de vivir como aislado de todo el mundo. Y no, la implicación es involucrarnos, hacernos disponibles. El doctor Martin Luther King Jr., como saben, que fue un hombre que Dios usó mucho en los derechos civiles en los años 60 en los Estados Unidos, y finalmente él pagó con su vida todo su labor a favor de la comunidad afroamericana, pero también para todos los que eran víctimas del maltrato y del racismo. Él sobre la historia de esa parábola del buen samaritano, él declaró que el sacerdote y el levita, que son hombres religiosos, ellos encontrarse en el camino con ese hombre herido al frente, ellos se pusieron a preguntarse, si me detengo para ayudar a este hombre, ¿qué me pasará a mí? ¿Cuáles son las implicaciones para mi vida? ¿Cómo me va a afectar?
si yo le doy la mano a este pobre que está en la calle? Pero el doctor King dijo, el samaritano cambió la pregunta. Él también se pregunta a sí mismo y dice que el samaritano cambió la pregunta a decir, si no me detengo para prestarle ayuda a este hombre, ¿qué le pasará con él? ¿Qué va a pasar con este hombre si yo no le doy la mano? Esa es otra pregunta. ¿Cómo me va a afectar a mí? Es la pregunta del sacerdote de levita. ¿O qué pasará con este hombre si no soy la respuesta que Dios quiere que yo sea para la situación de esta persona que es víctima? Ese hombre, no, la historia no dice exactamente que el hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó era judío. No, no sale en la Biblia directamente, no está esa frase como un hombre judío, pero por tradición se ha interpretado así, que la víctima es judío, pero siendo quien es, quien sea, es víctima. Y será que el levita y el sacerdote estaban pensando, quizás los malhechores que le hicieron esto a él están por aquí todavía, me pueden hacer lo mismo. Siempre con el enfoque en su propia vida, en su propio bienestar, pensando en mí, en qué pasará conmigo, que nunca ni por un segundo se les metió la mentalidad de pensar, ¿y este pobre qué? ¿Y este pobre qué va a pasar con él? Ay, como cristianos tenemos que estar dispuestos a ayudar a toda persona, no, quizás no toda persona, pero las personas que el Señor nos guía, porque es posible también por el otro extremo a trabajar y trabajar en cosas que no son la voluntad de Dios para nosotros, en esa camisa de 11 varas, de quizás una camisa de 13 varas, demasiado, meterse en cosas que no es por la guianza del Espíritu Santo. En eso tenemos que tener discernimiento, pero lo primero yo creo que para nosotros es levantarnos a reconocer que hay un mundo sufriente allí afuera y nosotros tenemos al Salvador dentro de nosotros. Pero hay muchas mentalidades que llegan a nosotros cuando le damos una ayuda a una persona, seguimos con ese egoísmo de para el beneficio propio. Si encontramos una billetera tirada en la calle y por los documentos se sabe de quién es y al hacerlo llegar al dueño, pues como medio esperamos una recompensa por ese gesto de ayuda y ese es lo que hemos aprendido de cómo sería lo lógico que me recompensara por mi honestidad, por hacerle esta bendición de devolverle la billetera. También otra mentalidad que tenemos es eso de ayudar a una persona con la idea de que en el día que yo llegue a tener necesidad, él también me va a dar la mano. Porque se dice, tenemos de esa expresión de que hoy por ti, mañana por mí. Por mí. Entonces, lo que estoy haciéndote un bien, una bendición, una ayuda, pero siempre con la mente en mi propio bienestar, porque el día en que yo necesito ayuda, me vas a ayudar porque te ayudé a ti. Hoy por ti, mañana por mí. El cristiano tiene que vivir más allá de eso. Es una entrega que es una vida de sacrificio, de servir a los demás y no tener esa agenda, esa programación de que, va a haber una bendición para mí.
en eso. Y lo grave de eso, de tener esa mentalidad muchas veces que nos encierra en una manera de ayudar solamente a las personas que son como yo. Y eso es parte de esta parábola, es el hecho de que la víctima era de una cultura y el samaritano que era de otra cultura. Y entendemos, yo me lo imagino cuando Cristo está contando esa historia, él cuenta que el héroe de la historia es un samaritano, eso, la gente que, ¿cómo es posible? Un samaritano es el héroe de la historia, eso, wow, eso es impactante para el público que estaría allí presenciando esta conversación entre el experto en la ley y el Señor Jesús. En nuestra cultura vemos muchas veces que no hay mucha motivación para darle la mano a una persona desconocida, un damnificado, una víctima, cuando no existe la posibilidad de recibir nada por mi esfuerzo. Pero el buen samaritano, su ejemplo es ayudar a una persona que quizá nunca le llega a devolver ni el dinero, ni nada, ni el favor de hacer. El buen samaritano hizo lo que él hizo porque era lo correcto. Era lo correcto. Era una persona de integridad. Es difícil ser un buen samaritano, seguir el ejemplo del samaritano, porque estamos más absorbidos en nuestra vida, se nos olvida de los demás, especialmente a los necesitados, esos, los pobres siempre tendrás, decía el Señor. No es conveniente, nos cuesta meternos en la vida de otra persona. Para que hacerlo tengo que salir de mi preocupación primordial por lo mío. Implica salir de nuestra zona de comodidad, de concentrarnos en nosotros mismos, solamente en lo que nos conviene, lo que nos es fácil, lo que nos sobre el ego, nos trae elogios y alabanza. Se requiere salir de la preocupación. Ocupación es ocuparnos en lo que es primero lo nuestro, la preocupación. De primero lo mío, segundo lo mío, tercero lo mío, y si me sobra algo por allí, entonces eso también es mío. Todo mío, 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 mío. Y es por eso es tan revolucionario lo que el Señor está enseñando en esta parábola. Esta parábola parece un cuento en sí un poquito sencillo, pero no lo es. Tiene muchas capas, tiene muchas facetas, como pensando en una joya. Yo tengo una cosita, pero para ver si tiene destellos, tiene porque es según el ángulo en que se mira, que se ve, se nota una belleza aquí, otra por allí, si lo miramos detenidamente. Así es esta historia, tiene muchas facetas de enseñarnos, y si nos enfocamos en el personaje del buen samaritano es uno, la víctima es otro, esos dos hombres religiosos que no dieron la mano, y después el dueño del mesón, ese hombre también tiene su papel, y cada uno de esos personajes es una enseñanza para nosotros. Y eso nos ayuda a entender el corazón del Señor, lo que el Señor con tanto amor estaba tratando de alcanzar. Ese hombre que era un doctor en la ley, entonces era un hombre orgulloso, un hombre que quería como, sí, ir a hacer un ataque al Señor con su intelecto superior que él creía tener.
Ay, pero tan revolucionario lo que es la enseñanza de la parábola. Eso de amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Wow, eso suena tan sencillo, pero es fácil memorizar esas palabras y todo, y lo hemos hecho, recitarlos con confianza, pero lo difícil es en ponerlos en práctica, en hacerlo, en amar a Dios primero, primer lugar. Segundo, amar al prójimo, poner sus necesidades, sus cosas delante de lo nuestro, porque lo amamos como nos amamos a nosotros mismos. Que esa observación que hace el doctor King nos lleva a preguntar qué le pasará a este hombre, esa víctima tirado inconsciente allí, sangrando allí en el sol del día. ¿Qué le va a pasar si no le doy la mano? Y si se puede hacer como los levitas y como el sacerdote, de pasar de largo después de enfocarse en la necesidad ajena, de ver lo desesperado que era ese hombre, estamos perdiendo algo en nuestra fe, nuestro cristianismo. El amor es un verbo, lo hemos visto siempre, es un verbo, es activo. Y aún en lo inconveniente, lo que es arriesgoso y lo que nos implica salir de nuestro programa, uy, eso nos cuesta trabajo porque por lo general tenemos muchas ideas de lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer con mi tiempo, mi tiempo. Pero cuando somos seguidores de Cristo, hemos dicho, Señor, mi vida es tuya, tú la compraste, mi vida es tuya, Señor. Yo te lo entregué, me diste la salvación, un nacer de nuevo, borraste mi cuenta de pecado y con eso soy una criatura nueva. Mi vida es tuya. Pero cuando la vida es de Él, también nuestro tiempo es de Él. Y si se presenta una persona necesitada que sentimos en el Señor, esta es una persona que yo tengo que ayudar. Toda programación tiene que salir por la ventana y esto es lo que es lo más importante en ese momento. A veces, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero vuelvo a cantar un coro o una canción que cantábamos antes, pero hace mucho tiempo que no lo canto. Y eso me asombro. A veces a ver la letra, ya después de un tiempo he vuelto a descubrir la letra de esa canción y fijarme en la precisión de la letra. Parece que cuando lo aprendí hace un tiempo estaba muy como preocupada con aprender la letra, aprender la pronunciación, el ritmo, la melodía, de tal manera que no me fijaba bien en lo que estaba cantando en la letra de esa canción. Pero al volver a cantarlo, encuentro que la letra es tan profunda, que es tan precisa, tan acertada en expresar exactamente lo que quiero decirle al Señor. Esa es la misma forma de ese versículo que podemos decir de amar a Dios primero, segundo al prójimo como amamos a nosotros. Es fácil recitar palabras, pero a encontrar que ese es exactamente cómo debemos vivir la vida. Eso es exactamente como lo que el Señor requiere de nosotros. El experto en la ley sabía mucho de Dios, sabía mucho, 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 mucho aquí, intelecto, pero no tenía una relación íntima con Él y por ende, como no tenía una relación con Dios, que Dios es amor, Él no tenía compasión para ese hombre herido. Él no tiene compasión para los quebrantados.
los heridos, los maltratados, los quebrantados en la vida. Él sabía mucho de Dios, pero no podía entrar en el corazón de Dios, porque Dios sí ve con sus ojos de misericordia a los quebrantados, los heridos, los maltratados, las víctimas de este mundo. Pero como cuando estamos llenos de ego y orgullo y estamos ensimismados con nuestra vida, en nuestra manera de vivir, eso no nos llega al corazón y vivimos una vida llena de egoísmo y orgullo y muy faltante, carente de compasión, de ver la vida de otra persona y sentir el dolor ajeno, que es algo que Cristo nos puede enseñar si le pedimos. Si le pedimos, si nos ponemos como disponibles, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero ser tu siervo, quiero ser tus manos y tus pies, Señor. Ayúdame, ayúdame a ser y amar y tener tu compasión para las personas y para el sufrimiento. Eso, como les digo, ver la vida con esa compasión y ver como eso para eso, ese público, ver un samaritano como el héroe de este cuento, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Es como ver algo nuevo, nuevo, es un nuevo tempo, un nuevo ritmo o género. Cristo, el maestro y experto en todo lo que conmueve al corazón humano, Él nos invita. Y Él invita a ese experto en la ley, a examinar no situaciones ajenas, pero primero su propio corazón. Cristo le muestra como ese espejo de decir, así eres tú. Y el experto está tan lleno de sí mismo, él no puede ver cómo es su preocupación solamente por el bienestar propio, solamente. El Señor le invita a examinar su corazón y entender mejor el propósito de la vida y la expectativa de un creador amoroso, de las actitudes correctas en el área social, con respeto a la raza, al racismo, a las diferencias en religión, en las diferencias socioeconómicas. Y esto nos habla hoy, en un tiempo tan complicado como el nuestro. Tenemos que tomar esta parábola para la enseñanza que es, para enseñarnos a vivir en el mundo actual, no solamente los tiempos de Cristo. Jesucristo no dice que la víctima era judío o samaritano ni miembro de ninguna cultura, porque Él quiere que Él sea representante de todo el mundo, un don nadie, que representando a todo ser humano, y todo ser humano es digno de amor y de recibir la ayuda que esté a nuestra disposición. El texto indica que el samaritano hizo más que cuidar solamente superficialmente. Primero lo cuidó. Dice que con los cuidados de devoción, con los cuidados que dan los padres, o una niñera o algo, o una persona, un ser dependiente. Y en moneda de hoy, esos 2 denarios que él deja es una suma grande, es algo muy extravagante, es muy lujoso, muy generoso lo que hizo el samaritano, pagando toda la cuenta y la cuenta por mucho, mucho tiempo. No vemos que él como predica al dueño del mesón, solamente le pone la responsabilidad de cuidar a ese ser porque él mismo
tomó responsabilidad financiera, personal y funcionó con el entendimiento de que esta persona, el bienestar de esa persona era un asunto de mucha importancia, como todo ser humano tiene necesidad de recibir la salvación en Jesucristo. Hay una palabra en griego, splagma, es una compasión, pero de lo más profundo del ser. Es el mismo corazón del Señor que fue quebrantado, indicando un corazón para Dios. El samaritano, no el Señor, el samaritano tenía su corazón quebrantado por la situación de sufrimiento de esa víctima allí que le encontró al hombre tirado allí inconsciente, golpeado, herido, todo sangrando, todo. Y esa es misericordia del Señor. Dios nos invita a llevar ese mensaje al mundo, a ver más allá del estilo de vida de una persona, más allá del color de la piel, a ver más allá de la afiliación de una religión a otra, es ver un ser humano allí con una necesidad. Nosotros éramos como esa víctima, nosotros éramos, como dice en Colosenses 20, 21, 22, Colosenses 1, 21, 22, ya vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nosotros éramos como esa víctima tirado cuando Dios nos encontró, y ninguno de nosotros dice que nosotros somos salvos porque lo merecimos. No, fue Dios que nos buscó, Dios nos llamó, Dios vio nuestras necesidades. Él nos vio tirado como esa víctima de los golpes del mundo, y Él nos atendió, nos cuidó, y Él pagó toda la cuenta en el mesón para nosotros. Nuestro pecado fue clavado en la cruz de Calvario, y el Padre tiene derecho de despreciarnos. Sin embargo, Él nos hizo herederos. Herederos con Cristo. Romanos 8:17 dice, y si hijos también, herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! ¿Qué atención recibimos de nuestro buen samaritano, el Dios Padre que mandó a su Hijo, Cristo Jesús, que vino, y Él vino, vivió y murió y se resucitó y nos envió ese Paracleto, el Espíritu Santo, maestro y guía, para venir a morar en el corazón y dirigirnos la vida si le dejamos. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos dirija los pasos, porque Él sí nos va a dirigir a esas obras que el Señor para cada uno de nosotros. El Señor quiere inspirarnos a amar a los demás. Es una gracia radical que nos ofrece una nueva identidad que debemos compartir, porque Él pagó la cuenta, estamos libres delante de Dios, y esto nos dignifica. Somos seres nuevos en Él. Éramos así maltratados, desnudos, víctimas y todo, robados, golpeados,
pero el Señor nos vistió con la sangre de Jesús. Dios nos rescató de la muerte y nos restauró la comunión para toda la eternidad. Todo es esta obra que Dios ha hecho. Nos ha dado una corona de valor y dignidad, y a todos los que le aman, incluyendo a todos los rechazados por el mundo, lo que el mundo dice desechables, Dios llama a ser su siervo. Somos nosotros. Oh, esa historia tan rica, tan rica. El buen samaritano representa a Jesús, quien pagó todo el costo de sanar al hombre quebrantado. Y como el dueño del alojamiento, nosotros somos encargados con la responsabilidad de cuidar a los individuos que Dios trae a nuestra vida. Nuestro deber es cuidar a estos quebrantados y cuidarlos de su dolor y su soledad, de las manos de pies de Cristo, y reconocer que esa es la obra que Él nos ha encomendado, de tal manera que no es ser solamente como el dueño del mesón, pero también Cristo nos da la responsabilidad de tomar su papel, su papel. Él es el buen samaritano, pero Él nos deja aquí como su iglesia de encargarnos como el buen samaritano de mirar el sufrimiento y la miseria y todo, y ser sus pies y manos para obrar en este mundo. No mirar así, pasar de largo cuando hay una persona que está sufriendo a nuestro lado, sino meternos, ser la respuesta a la oración de esa persona. En Mateo 25:40, Cristo está hablando allí, y de ir y visitar en la cárcel y dar a visitar a los enfermos, y dice, preguntan, pero ¿cuándo, Señor, te encontramos a ti enfermo en la cárcel? Y el Señor le dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ese es el trato del Señor. Él quiere colocarnos en el lugar de ser ese buen samaritano que está dando, que está ayudando, que está con los ojos llenos de compasión para ver la condición ajena. En Hebreos 13, 20, 21, y estoy terminando, en el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del eterno pacto, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea a gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Él nos hace aptos. Eso no es una cosa que, voy a tener que trabajar más. Él nos da fuerzas. Él nos da fuerzas de las de Él. Y Él es el Todopoderoso. No hay que temer, no es una obra de carne que Él nos está llamando. Él nos está llamándonos a una obra espiritual, para vernos como en el papel de Él, que Él nos coloca con su sangre. Él nos coloca aquí como los guardias de esta tierra, para responder para la humanidad. Dar la mano cuando hay que dar la mano, y ser la respuesta a la oración de tantas personas.
El Señor, yo lo veo allí, yo veo a Jesús en ese buen samaritano, yo lo veo acachado allí, atendiendo las heridas de ese hombre. El hombre está medio muerto, dice, y él está echándole aceite y también vino a esas heridas ya resecas, duras, y que arden y ya como afiebradas esas heridas, y allí está el Señor atendiendo. Necesita vendas, no tiene porque no venía esperando encontrar un hombre moribundo golpeado en el camino. Yo lo veo, yo creo que él se rompe su propio vestido, su túnica, algo para tener tiras de tela para vendar esas heridas. Así es nuestro Señor, y eso es lo que Él nos pide a nosotros también a mirar el sufrimiento ajeno, y como Él hizo levantando ese hombre golpeado y todo a su cabalgadura, y Él lo mete allí ensuciándose, sudado bajo ese sol tan duro, pero Él lo hizo. Y lo hizo por ese hombre, y nosotros también recibimos ese trato que el Señor nos rescató, y ya es hora de nosotros aceptar el papel que Él nos coloca como sus hijos, sus herederos, coherederos de Jesucristo. 5 cosas que hay que pensar, 5 cosas para resumir. Dice, el buen samaritano se involucró. Él se involucró en el sufrimiento ajeno. El buen samaritano ignora del racismo, las diferencias, los límites, las barreras, todo eso que se impone el hombre. Tercero, el buen samaritano tenía recursos. Él tenía recursos económicos porque era un buen mayordomo de lo que Dios le había dado. Eso quiere decir cosas básicas: tener un presupuesto y vivir con ese presupuesto, planear, hacer en qué vamos a gastar el dinero que el Señor nos ha permitido ganar. La ley de la vida es gastar menos de lo que ganamos. Es básico. Y con eso, con lo que nos sobra, ahorrar eso para tener con qué ser de bendición a otras personas. Todo eso es una mentalidad. No es una mentalidad de escasez, de apenas lograr sobrevivir un día más. No, sino ser un instrumento en las manos del Señor. Qué desafío hablar de que mis finanzas sean como un instrumento de Dios, en las manos de Dios en este año de COVID. ¿Qué me están hablando? ¿No estás viendo los noticieros? Ya casi no, porque son tan duros. Yo me mantengo al día de lo que está pasando, pero yo sé que la ley de Dios es constante. Yo sé que Dios nos puede bendecir si nos colocamos en el lugar de Él, de ser generosos, de ser extravagantes en nuestro deseo de brindarle ayuda al ajeno. Sabemos también que el buen samaritano tenía buena reputación. Si no, el amo de ese mesón no le va a dar nada, no se va a encargar de cuidar a ese hombre medio muerto allí. Y si se muere, qué va a hacer el dueño de ese mesón? Va a tener un cadáver. ¿Cómo va a hacer con eso? No, pero por alguna razón él aceptó esa responsabilidad, porque yo creo que el buen samaritano tenía buena reputación. Él era un hombre íntegro, un hombre confiable, un hombre que decía la verdad, un hombre que siempre pagaba lo que había que pagar, un hombre honesto, un verdadero representante de Dios. Y también el buen samaritano era generoso.
porque ¿qué seguridad tenía eso de que ese hombre se iba a recuperar en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 2 años? Pero él estaba dispuesto con el amo del mesón. Él dijo, yo me responsabilizo por este hombre, todo lo que se requiere para su recuperación. Estoy, sí, heme aquí, heme aquí. O él fue generoso, él estaba entregado al mejoramiento de la situación, la vida, la salud de esa víctima que él encontró allí en el camino. Y como dice el Señor al experto en las leyes, en la ley, que él le dice, ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Eso es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros en esta tarde. Y hacer lo mismo. Hacer lo mismo. Nosotros hemos sido la víctima y ya es tiempo de ponernos en el papel que nos da nuestro Dios, nuestro Salvador, ahora de atender, de ayudar, de buscar. Si lo que ofrecemos es una llamada, hacer una llamada, preguntar. Tenemos muchos entre los nuestros que están pasando momentos muy difíciles, cosas que con ese COVID que no da tregua, pero no podemos vivir ensimismado. Eso no es la vida. La vida es conectarnos. Yo sé que no podemos tocar, no podemos sin mascarilla, todo, estoy muy consciente de todo eso, pero yo no quiero caerme en eso de usar eso como una excusa. Yo le he dicho al Señor, mi vida es tuya, mi vida es tuya. Haz lo que quieras de mí, Señor. Yo quiero hacer lo mismo. Tú, en tu palabra dice que me harás apta para hacer estas obras. Señor, haz tu obra en mí. Eso tiene que ser nuestra petición. Hazme apto, Señor. Haznos aptos para hacer esta obra, el trabajo que tú tienes para cada uno de nosotros. Haznos aptos, Señor. Esa es tu promesa. No es cosa que yo tengo de mis fuerzas, tengo que hacerlo. No, mis recursos son muchas y poderosas en ti, porque tú me ofreces todo lo que tienes para cumplir lo que yo me pongo. Por lo que yo pongo es mi vida, mi entrega para servir a la humanidad que va rumbo al infierno. Heme aquí, Señor. Quiero ir y hacer lo mismo en tu nombre. Gracias. Vamos a orar, Señor. Tu palabra dice que tú nos haces aptos para toda buena obra, Señor. Eso es una promesa que queremos echar mano a esa palabra, esa promesa que tú nos haces aptos para toda obra que tú traes a nuestra vida, Señor. Y Señor, como dice Pablo, queremos predicar la palabra, queremos instar a tiempo y fuera de tiempo, y que redarguir, reprender, exhortar con la paciencia y la doctrina. Señor, ayúdanos a cumplir nuestra parte, porque sabemos que tú cumples siempre lo que te corresponde a ti como el divino, el todopoderoso. En nuestra parte humana, danos la ayuda que necesitamos, Señor, para serte fiel. En el nombre de Jesús. Ojalá que puedan cantar ese con vino y aceite me huyó y todo mi ser transformó. Estaba enfermo, estaba herido cuando él me encontró y con vino y aceite me ungió. Ya está volviendo. Con vino y aceite me ungió y todo mi ser transformó.
estaba enfermo, estaba herido, cuando Él me encontró y con vino y aceite me ungió con el aceite del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos, promesa fiel. Vamos, ejército de Dios, vamos a ganar la victoria en ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias por su tiempo y su atención. ¡Feliz semana!